Hola, ¿cómo están? Muy feliz de estar con ustedes y poder compartir desde el Perú unos temas muy importantes que nos van a permitir evitar esos factores que nos limitan a vivir en auténtica libertad. Mi nombre es Luisa Hurtado y vamos a empezar. Bueno, ¿qué es lo que sucede con nosotros cuando a veces nos vemos repitiendo una y otra vez algunas circunstancias y a veces nos vemos soportando realmente algunas cosas que no nos hacen felices? Nos hemos visto a veces en esas situaciones, ¿cierto? Entonces, miren, nosotros vamos a comenzar a ir avanzando desde el periodo de nuestra infancia. ¿Recuerdan cuando nosotros éramos bebés? Y entonces cuando nosotros éramos bebés, veíamos que nosotros teníamos que pedirle a nuestra mamá, a la persona que nos estuviera cuidando, con llanto tal vez, que nos pudieran cambiar, que nos pudieran dar de comer, ¿sí? Que nos cargaran. Nosotros vivíamos en ese momento en una etapa de profunda dependencia, en donde nosotros no éramos capaces de comer solos, cambiarnos solos, bañarnos solos, ¿no es cierto? Nosotros teníamos que pedirle a otra persona, ya sea con llanto, ya sea con quejidos o como pudiéramos, para que otra persona pudiera hacerse cargo de nosotros. En ese momento y cuando nosotros somos niños, necesitamos en todo momento estar siendo cuidados por otra persona. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vamos creciendo? Cuando nosotros vamos creciendo, vamos al colegio y de pronto vienen un poco de tareas y también vamos creciendo un poco más y ya nos comenzamos a relacionar, ¿no? Y ya de pronto ya podemos tener algún enamoramiento. En ese momento nosotros ya vamos decidiendo qué comemos, con quién salimos, si hacemos o no hacemos algo. Vamos avanzando y entonces vamos nosotros haciéndonos cargo de nuestra propia vida. ¿Qué es lo que pasa a diferencia de la primera etapa con esta segunda que estoy comentándoles? En la primera etapa nosotros vivimos en una dependencia total. En la segunda etapa nosotros ya comenzamos a hacernos cargo de nosotros mismos y comenzamos a estar en un estado de independencia. Vamos a llamarle así a ese estado en donde puedo decir yo veo que como, yo veo cómo me visto, yo escojo con quién salir o con quién no salir, que es muy distinto a lo que podíamos ver cuando éramos más pequeños todavía. Pero si vemos lo mismo desde el lado emocional, nos vamos a dar cuenta de que en algún momento nos podemos haber quedado detenidos en el tiempo, porque tal vez nos vemos ya grandes diciendo cosas como, ah, no, ella me miró feo y como me miró feo yo ni hablar que voy a salir con ella. O de repente decimos, no, es imposible, trabajar con él es imposible. Entonces nosotros podemos darnos cuenta de que en algún espacio de nuestra vida podemos estar viviendo todavía en dependencia de otras personas y eso nos quita poder y nos quita libertad. Cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta de ello, podemos ir recuperando esta palabra que puede ser tan poderosa para nosotros, que es el yo. Las cosas están enteramente puestas para que yo decida cómo me hago cargo. Sí es posible y es muy probable que tú también tengas alguna persona con la que has tenido que lidiar y ha sido de pronto bien cargada o de pronto ha sido muy difícil de que puedas entablar una conversación y estar en un acuerdo normal, fluido con ella. Sí es cierto, lo que no podemos decir es yo, no, o sea, podemos decir yo con ella no trabajo porque ella es así. O yo con él no trabajo porque él es así. Lo que nosotros estamos planteando es poder decir, yo voy a aprender a trabajar con esa persona porque yo tengo posibilidades de ser mejor, una mejor versión que pueda llevar a cabo ese reto. Entonces vamos a ir avanzando porque poco a poco es que nosotros vamos a poder ir viendo cómo ganamos poder en distintas circunstancias. Y quiero tocar un poco un tema que me gustó mucho desde que lo conocí,
que es el triángulo dramático de Karpman. No sé si ustedes lo han escuchado, pero sirve para entender muchas de las posiciones y de los roles psicológicos que jugamos al relacionarnos. Hemos escuchado a veces que nosotros podemos estar siendo víctimas y este rol es parte de ese triángulo en donde nosotros podemos estar actuando como salvadores, como agresores o como víctimas. Nosotros podemos estar rotando en esos roles y lo cierto es que estamos en alguno de ellos con más frecuencia. De eso se trata esto, de poder identificar en qué rol estamos con más frecuencia para poder coger de ese rol los retos que nos da y poder ir avanzando hacia una mejor versión de nosotros mismos. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, en el rol del Salvador, nos vamos a ver que siempre estamos ayudando a otras personas, incluso cuando no nos lo han pedido. Entonces nosotros podemos ver a personas o nosotros mismos que están en todo momento tratando de hacerse cargo de incluso lo de otras personas, ¿no? Entonces yo de pronto digo, hay una reunión, yo la organizo y hay que buscar a Pedro y hay que buscar a Juan, yo busco a Pedro, yo busco a Juan, tú no te preocupes, yo lo hago. Y comienzan a salvar incluso a aquellos que ni siquiera han pedido ayuda. Entonces es importante que nosotros podamos identificar cuando nosotros estamos haciendo eso, porque al hacerlo estamos quitándole poder a otra persona. De hecho, al querer ayudar a otra persona sin que esa persona haya manifestado su pedido, lo que está mostrando es que nosotros la estamos mirando como que no es capaz de hacerlo, que mejor lo hacemos nosotros. Y eso repercute definitivamente en lo que es el poder personal. ¿Cuál es el rol entonces cuando tú te veas que estás en la posición de Salvador? La posición de Salvador te invita a que tú puedas reconocer que otras personas también pueden hacerse cargo de ellos mismos. Y si esas personas pueden hacerse cargo de ellos mismos, entonces todo se está restableciendo. Tú puedes hacerte cargo de ti mismo, que muy probablemente a veces estamos evadiéndonos cuando estamos en ese rol, y la otra persona puede recuperar ese potencial que tiene y utilizarlo. Es muy, muy bonito ver que una persona pueda equivocarse y darle la oportunidad de que también lo resuelva, porque en ese momento hay un crecimiento por ambos lados. Es un crecimiento que no se va a leer en libros ni en conocimientos, sino que se vive en carne propia. Entonces, bueno, son los retos que nos trae el rol del Salvador. Pero ¿qué pasa cuando tú estás en el rol de agresor? Cuando tú estás en el rol de agresor, tú lo que vas a estar haciendo es acusando. Entonces tú dices, tú no has ordenado esto y has debido hacerlo porque tú eres así, tú eres así. Y criticamos y ese punto débil que tiene esa persona lo hacemos más grande y le hacemos mucha atención. Cuando nosotros estamos en ese rol o conocemos a otras personas que están en ese rol, esas personas sí definitivamente tienen la facilidad de darse cuenta de que algo no está como tiene que estar. Entonces, he ahí uno de sus retos, he ahí una de las posibilidades que tienes. Cuando tú te veas en el rol de agresor, te invito a que puedas enseñarle a otra persona cómo se hace. Porque cuando tú le puedes enseñar cómo se hace, esa persona va a generar en ella un nuevo crecimiento y tú vas a estar siendo parte de ello, adicional a que tú estás fortaleciendo eso que tienes. Súper bueno darte cuenta de cómo se puede hacer mejor las cosas. Entonces enseña, evita criticar, evita juzgar cuando estés ahí, porque eso también repercute energéticamente luego en contra. Entonces más adelante hablaremos de eso. Y vamos a hablar también de la víctima, el otro vértice del triángulo del drama. Las víctimas es muy sencillo reconocerlas porque constantemente se están justificando, están culpando o se están quejando. Todos hemos estado en ese espacio, ¿cierto?
Entonces es mucho más fácil dar excusas y decir por qué no hiciste algo que finalmente hacerlo. Es ese reto. Cuando tú estás en la posición de víctima, justamente el reto tiene que ver con que tú puedas salir adelante haciéndote responsable por aquello que no habías podido atender antes, que tal vez algún salvador te había hecho el favor de atenderlo. Y tú eres completamente capaz de realizarlo. Eso es importante que lo grabes. Y si tú pudieras seguir tu vida dejando de justificarte, ¿dónde estarías? ¿Qué estaría pasando con tu responsabilidad? ¿Estaría creciendo o no? Muy probablemente sí. Esa es la invitación. Porque cuando tú te estás excusando, te estás quejando, estás mirando que la posibilidad de que cambie algo a tu favor no está en ti. La estás mirando fuera. Entonces es el clima, es el tráfico, es cualquier otra cosa y no hay posibilidad en ti de ser mejor. Y definitivamente sí la hay. Búscala, definitivamente la hay. Cuando el tráfico está lindo. Sí, nosotros podemos hacernos cargo de eso y tomar las medidas preventivas que necesitemos. En todo. Míralo, miremoslo juntos si quieres y avancemos, porque definitivamente cuando tú sales de víctima, cosas grandes pueden suceder en tu vida. Fíjate en cuál de estos roles podrías estar quedándote mucho más tiempo. ¿Qué es lo que está pasando contigo ahí? Si tú estás mucho tiempo en alguno de estos roles, probablemente puedas coger de manera sencilla estos retos que estamos planteando. Y si estás rotando continuamente en ellos, probablemente sea muy sencillo que entres a un cuarto rol que tiene que ver con responsabilizarse por cada una de las cosas que nosotros hacemos. Que yo me responsabilizo por mis resultados, por las cosas que hago, por las cosas que me resultan y no. ¿Y qué es lo que podría evitar que finalmente yo me quiera ser responsable? Porque si lo comienzas a mirar, oye, qué complicado, no voy a excusarme, no me voy a quejar, no voy a culpar a nadie. Entonces, de pronto podríamos decir, oye, pero eso es un poco complicado. Y si lo miramos bien, hay cosas que nosotros nos van a limitar a poder hacerlo. Y vamos a ocuparnos de cada una de ellas. Pero lo principal es darnos cuenta de cuál es la que nos puede estar acechando. ¿Qué pasa cuando no decides hacerte cargo de lo que te toca? Piénsalo. En muchos casos tú podrías estar escuchando charlas, podrías estar yendo a talleres, podrías estar haciendo una colección de información en tu cabeza y podrías no estar dando acciones, no estar actuando en consecuencia de todo lo que estás recibiendo. La invitación es a que tú decidas que quieres hacer algo distinto con tu vida y cuando tú decidas hacer eso, algo va a pasar. Como decimos, el universo comienza a confabular para que algo suceda. Y eso tú vas a ir avanzando. Y ya esa historia probablemente de fracasos que pudieras estar coleccionando. Y sí, suena duro tener una historia de fracasos, pero probablemente cuando yo te digo, decide hacerlo, tú vas a decir, sí, voy a soñar, voy a hacerlo. Y hay una serie de recuerdos que comienzan a pasar por tu mente en donde ya te has planteado hacer cosas y no has podido. A eso yo le llamo esa historia que tenemos nosotros de fracasos. Y no hay nada mejor para esa historia de fracasos que comenzar a coleccionar una historia de éxitos. Me gusta recomendar que comencemos a plantearnos retos muy cortitos, muy chicos en una primera instancia, pero que esos pequeños hechos que nosotros podamos coleccionar en donde nosotros decimos que lo vamos a hacer y lo hacemos, esa colección de triunfos van a hacer que nosotros tengamos nuevas conexiones neuronales
es algo así como poder aprender a que también puede suceder algo bueno en nuestra vida de manera constante, de manera continua, y eso puede finalmente reforzar que nosotros decidamos hacer cosas. Anímate, de pronto anímate a decir mañana me voy a levantar a esta hora, o voy a comer tal cosa, o no voy a comer tal cosa, y comienza a coleccionar triunfos, de tal manera que esto comience a quedarse en ti y pueda ser mucho más fácil que tú puedas decidir y avanzar sobre eso. Hay un factor que puede también ser detonante, tu entorno. Y probablemente ya has escuchado mucho acerca de esto, pero es muy importante que tú puedas diferenciar los entornos que pueden ser gatilladores, potenciadores de cosas que tú quieres hacer y que te motivan y te empujan y te dicen ya lo hiciste, y entornos que también probablemente estén diciéndote no, eso es muy difícil, uy, no sé, ¿ah? Entonces, diferéncialos y decide también. No te estoy diciendo que abandones tus amistades, pero aprende a diferenciarlas. Y no solamente a diferenciarlas, sino que cuando tú comiences a dejar de justificarte, a dejar de quejarte, a dejar de culpar, tú vas a notar que tu entorno va a comenzar a cambiar. Porque tu entorno no necesariamente está dispuesto a hacer los mismos cambios que tú. Inténtalo. Míralo sin miedo, porque eso podría ser un gran despegue en tu vida. Deja de procrastinar. Date cuenta cuando estés pasando algo de una fecha hacia otra, hacia otra, hacia otra, porque te vas a dar cuenta cómo eso podría estar retrasando tus objetivos más grandes, y determina esos objetivos importantes. Eso que realmente te va a llevar a donde tú de acá a 10 años quieres estar. Si tú de acá a 10 años quieres estar en la luna, pues ¿qué estás haciendo hoy para avanzar hacia la luna? Si no estás haciendo nada, entonces probablemente nada en el tiempo vaya a ocurrir. Si tú te planteas un objetivo, dice el dicho, ¿no? Tú plantea tu sueño y llena tu agenda de acciones, porque poco a poco vas a ir caminando hacia ello. Todo esto que tiene que ver con no procrastinar, con coleccionar éxitos, con poder diferenciar lo que es importante, lo que es urgente, el entorno, te va a ayudar a que tú puedas decir un día sí, lo decido y voy para adelante. Entonces, sé consecuente con eso y vamos avanzando. Vamos avanzando. Entonces ya lo tienes. Lo primero, decídelo. Vamos con lo segundo, las cargas emocionales. Todos tenemos una historia que nos va determinando qué acciones vamos tomando, ¿no? Tenemos ciertas creencias y tenemos estas creencias basadas en lo que nos puede haber ocurrido, lo que hemos aprendido en el pasado. Estas cargas emocionales nosotros acostumbramos mostrarlas como un iceberg, ¿no? En donde nosotros vemos algunas actitudes que tenemos, algunas reacciones que tenemos, pero también hay mucho más por debajo. ¿Y por qué lo menciono así? Porque cuando nosotros empezamos un proceso, empezamos y decimos voy a hacer tal cosa, sentimos en muchos casos que justo voy a hacer algo y me pasa esto, voy a hacer esto y me pasa lo otro. Entonces, si tú pudieras entender que dentro de este proceso, todo aquello que está debajo de ese iceberg que va a comenzar a mostrarse, y no va a comenzar a mostrarse para fastidiarte, va a comenzar a mostrarse para que tú lo sigas sanando, para que tú lo sigas sacando adelante, para que sigas sacando tu mejor versión, porque ya estás preparada para hacerlo. Conforme tú vas profundizando, estás cada vez más capacitada para tú hacerte cargo de las cosas más grandes. Entonces no es castigo ni es, digamos, ay Dios mío, ¿qué está pasando ahora? No, es parte del proceso, y si tú puedes verlo así, vas a poder ser persistente con ello.
es importante que tú te des cuenta también que las cosas que probablemente pienses que te han pasado muy duras en el pasado han recibido de ti una interpretación, y es por eso que se da que en muchos casos dos personas pueden haber vivido exactamente lo mismo y tener dos versiones totalmente distintas. Dos personas pueden haber vivido en la misma casa con una sola madre y cada uno tiene una versión de esa madre distinta, porque cada uno ha interpretado cada uno de los hechos que ha pasado de una manera distinta. Y si tú pudieras darte cuenta que si tienes algún sufrimiento ahí, tiene más que ver con la interpretación que le diste al hecho que con el hecho en sí, entonces podrías recoger esa experiencia y poder mirarla con la edad que tienes hoy, ya no como eras antes, y poder hacer el cambio necesario o insertar, incorporar la interpretación que tú necesites para que renazca en ti el agradecimiento por aquello que has logrado en base a esa experiencia. Tal vez si tú no hubieras logrado tener algunas experiencias duras en tu vida, no estarías haciendo o teniendo las cualidades que hoy tienes. Entonces, si nosotros podemos reconocer eso, probablemente nuestras heridas emocionales comiencen poco a poco a salir adelante. De todas maneras, siempre vamos a tener a muchas personas que van a estar a nuestro alrededor listas y dispuestas a ayudar. En esta época cada vez hay más. Y eso es algo también que te recomiendo. Si tú en algún momento piensas que estás solo, sola, como para resolver esto, tienes que mirar que cada vez que has tenido un problema, si has tenido a alguien, siempre surge alguna persona que te va a ayudar. Tal vez no las personas en las cuales tú tienes puesta tu expectativa, pero siempre hay personas que están dispuestas a ayudarte y lo han hecho. Míralo para que tú puedas lanzarte a hacer más por tu vida sin pensar que en algún momento vas a estar solo, porque nunca vas a estar solo, siempre vas a tener alguna persona que te pueda ayudar. Entonces vamos avanzando. Hay que tratar de soltar el control, hay que saber que esto es un proceso, y en las cosas emocionales cada vez podrían surgir cosas mayores, que no son mayores, sino que son más profundas y están listas a que tú ya puedas enfrentarlas. No te asustes, vas con fe y siente que siempre vas a estar acompañada. Fíjate, incluso ahora pues con toda la globalización, tú tienes incluso este video que podría estarte ayudando a que tú puedas darte cuenta de algunas cosas y antes no lo teníamos. Y tienes a muchas personas que van a estar dispuestas a darte la mano. Entonces, lánzate a saber que toda esa carga emocional que tienes, cuando tú decidas hacerte cargo, vas a poder avanzar y sacarlas adelante. A ver, entonces vamos a seguir avanzando. Hay que ser muy persistente y vamos a trabajar un punto que me parece crucial, así como tienes hacerte cargo de tus heridas emocionales, saber que tienes que decidirlo. Tenemos un tercero que tiene que ver con los miedos. El miedo es algo que está N veces tratado en todos los libros, en muchísimos coaches y muchísimos mentores trabajan sobre el miedo. Vamos a destruir los miedos. A mí me gusta mirar el miedo como un aliado. ¿Por qué? Porque cuando el miedo entra en ti es porque te está avisando de algo. Si tú no tuvieras miedo de nada, entonces tú serías una persona temeraria y de pronto te puedes tirar del 10º piso porque no tienes miedo. No te está alertando de nada, entonces si puedes saltar de 5 escaleras para abajo, de 10 pisos para abajo también. ¿Será así? No. A veces nosotros tenemos miedo a lanzarnos hacia algún negocio, por ejemplo. Y si tenemos miedo a lanzarnos hacia ese negocio, probablemente es porque tenemos miedo a perder algo. ¿Qué es lo que temes perder? Identifica qué es lo que te está alertando ese miedo. Es decir, qué es lo que podrías perder
si es que realizaras esta determinada acción, si es que hablaras con la determinada persona con la que tienes una conversación pendiente pero tienes miedo? ¿Qué podrías perder? Identifícalo. Porque si tú pudieras identificar que de repente podrías perder algo en tu imagen, o de repente puedes perder algo en dinero, puedes perder la custodia de tu hijo, no sé, lo que podrías tú perder, entonces es más sencillo que tú puedas hacerte cargo de eso. Y entonces sí funciona como un aliado, porque el miedo se siente en el cuerpo. No hay nadie mejor para hacerte notar que algo no está bien, que hay alguna cosa que podrías estar dejando sin hacerte cargo de ello, que el miedo. El miedo está incorporado en nosotros, es una emoción que nos ayuda. Cuando nosotros no podemos identificar a qué le tenemos miedo, es donde nosotros comenzamos a paralizarnos. El miedo que paraliza, sí, te paraliza y te paraliza todas las posibilidades. Con eso es que tenemos que trabajar. A ese miedo es que no debemos llegar. Y para no llegar a ese miedo que paraliza, es importantísimo que tú puedas hacerte las preguntas correctas. ¿Qué es aquello que yo podría temer? Y si es así, ¿cómo me hago cargo de que eso no suceda sin que yo deje de actuar? Reflexiona y movilízate. Y piensa que este miedo no está aquí para fastidiarte la vida. Está aquí para ayudarte y avisarte de algo que probablemente tú no lo estás viendo. Y si sientes en tu cuerpo, agradécelo, porque entonces ya estás con un llamado de atención que va a hacer que el resultado a donde tú te lances pueda ser mejor. ¿Sí? Entonces ya tenemos 3 temas que te pueden ayudar a que tú vayas viviendo con más libertad, con más independencia, haciéndote cargo de lo que te corresponde. Tenemos lo primero, que es decidirlo, repito. El segundo, saber que tenemos temas emocionales y decidir hacernos cargo de ellos. Y el tercero tiene que ver con hacer que nuestro miedo pueda ser el aliado que necesitamos. Bueno, también, y como último punto, les voy a dar lo que es tener ausencia de liderazgo. Ausencia de liderazgo en nuestra propia vida. ¿Y a qué me refiero con eso? A que a veces nosotros podemos decir, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero no hacemos algo con nosotros mismos. Me gusta esta idea de pensar que si no puedes liderar tu propio cuerpo, está un poco complicado que puedas liderar más cosas. ¿Qué pasa cuando tú sabes qué es lo que tienes que hacer y decides hacer otra cosa? Por ejemplo, con la comida. O sabes que tú tienes que hacer un determinado ejercicio. Sabes qué es lo que necesita tu cuerpo, qué es lo mejor para tu cuerpo y no lo haces. Imagínate si con tu cuerpo no estás pudiendo hacer cambios. Entonces, ¿qué va a pasar con las cosas que no ves? Va a ser un poco complicado, así que te recomiendo que comiences a practicar liderazgo, liderando tu cuerpo, sabiendo qué es lo mejor para tu cuerpo y decidiendo hacerlo. Puedes coleccionar parte de tus éxitos ahí, que sería súper bueno. Fíjate en los hábitos que tienes, porque a veces nosotros queremos liderar algunas cosas y tenemos muchos hábitos que sin darnos cuenta están frenando nuestros resultados. Entonces nosotros a veces decimos, mira, yo ya he cambiado, me levanto temprano, hago ejercicio, como saludable, hago declaraciones por las mañanas, medito, pero ¿sabes qué? No está ocurriendo nada más. Yo no veo que cambie mi vida. Y probablemente lo que no estás notando es que sigues de pronto con entornos que son muy tóxicos, sigues siendo el salvavidas de todo el mundo, sigues estando en el rol de salvador, sigues teniendo el hábito de ayudar a quien no te pide ayuda, sigues teniendo el hábito de pronto descansar en horas en donde tienes más elevado nivel de energía. Son pequeñas cosas que a veces nosotros
estamos por un lado oprimiendo el acelerador y por otro lado estamos frenando. Nos cansa, pero no avanzamos, porque estamos con las dos cosas haciendo al mismo tiempo y no avanzamos, porque con un lado avanzas y con el otro retrocedes y finalmente al término de la semana estás exactamente en el mismo sitio. Entonces fíjate ahí, fíjate en tus hábitos, fíjate en cuán auténtica estás siendo contigo misma, ¿sí? La coherencia que tú puedes tener contigo misma, y avanza. Avanza porque probablemente tú tengas muchas más cosas que darle al mundo. Y en eso es que nosotros vamos a mirar lo que es nuestra libertad, ¿no? Nosotros podemos ver que en muchos casos podemos estar limitados por cosas que no vemos y que nos atan. Y en otros casos podemos estar limitados por cosas que sí vemos y vamos a poderlos ir con decisión quitando del camino. Pero ¿para qué es que trabajamos por esta independencia? ¿Por qué es que trabajamos por esta libertad? Porque nosotros probablemente en nuestra mejor versión tengamos mucho que darle al mundo. Y elegir y ser libre tiene que ver con esta capacidad de optar, no de estar propenso a algo, porque lo vea o porque no lo vea, sino poder mirar todas las opciones y todas tenerlas disponibles para poder optar. Fíjate que para ello vas a tener que estar lo suficientemente desapegada de diferentes roles y estar muy en conciencia de aquello que es mejor para ti y que tanto tú puedes llevar a cabo eso que piensas racionalmente que es mejor para ti, eso que sientes, ¿no? Límbicamente que es mejor para ti. Entonces, bueno, hemos revisado muchos factores y espero que te hayan servido para que con el paso del tiempo y con la práctica auténtica puedas ir avanzando hacia tu propia libertad y hacerte cargo con optimismo de tu vida. Muchísimas gracias a los organizadores. Mi nombre es Luisa Hurtado, me encuentran en redes sociales como Luisa Hurtado Coach o en la página Redescubriéndome. Así que los invito a visitarme y muchísimo gusto. Si tienen alguna duda, seguramente van a poder hacerla y estaré feliz de poder contestarles. Muchas gracias y hasta pronto.